Javier Cabanilles es un periodista valenciano, redactor jefe de la revista Plaza, que lleva más de 20 años divulgando el pensamiento escéptico por tierra, mar y aire. En 2007 se publicó la obra definitiva sobre las caras de Belmez, uno de esos casos con los que los parapsicólogos montan unas polvaredas impresionantes para nada. Escrito por Javier Cabanilles y por Francisco Máñez, el libro se titula Los caras de Belmez. Javier también publicó en 2009 el tarot Vallatimo, de título inequívoco. Presenta actualmente el interesante y muy divertido podcast Más allá, pero no tanto, en Plaza Radio. En sus propias palabras, QAnon es la conspiración de las conspiraciones. Javier nos habla del origen de esta particular conspiranoia. El 28 de octubre de 2017, en un foro conocido como 4chan, que califica a Javier como uno de los más salvajes de la red, un personaje que se hace llamar Q, aludiendo a una credencial de seguridad, abre un hilo titulado La calma antes de la tormenta. El 6 de enero de 2021, cientos de ultraderechistas asaltan el Congreso de Estados Unidos para intentar impedir la proclamación de Biden como presidente. Entre ambas fechas se desarrollará un movimiento de seguidores del movimiento QAnon, que reedita el pánico satánico de los 80, al que añade un giro político muy en la línea de la era Trump. Una élite de satanistas que secuestran niños para beberse su sangre, controlan los Estados Unidos. Hola a todos, gracias por estar ahí. Ya te he dicho yo que esto no servía de nada, que así no se domina el mundo. Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí. Soy Javier Cabanilles y mis amos de ARP me han dicho que venga aquí a hablaros de QAnon, que es digamos, el último ciclo conspiranoico que hemos vivido, aunque ahora está un poco de capa caída, pues yo creo que ha sido bastante interesante y sí que merece hacer una serie de reflexiones al respecto. Es una historia que está languideciendo y que hay detalles en los que no voy a entrar porque tenéis un documental fabuloso de 4 partes en HBO que se titula Q dentro de la tormenta. Es del documentalista americano Karen Hopback. Hizo un trabajo maravilloso, sobre todo porque él, cuando empieza el fenómeno QAnon, que hablaremos, a funcionar, ella se da cuenta que eso es interesante. Entonces empieza a hacer un documental y sigue su evolución casi hasta el final, que es después del asalto al Congreso, ¿no? Cuando sus responsables, Jim Watkins y su hijo Ron, deciden acabar con esta pantomima. No asumen, no reconocen abiertamente lo que han montado, pero sabe que son ellos. Y entonces os remito a ese documento para que veáis. Pues hay unas cosas interesantes que podemos hablar de QAnon. Para el que no lo sepa, es una conspiración que nace evidentemente en la red. Empieza en 2016, en octubre, cuando aparece un drop, un mensaje, que en una red que se llama 4chan, que son los dueños, son los famosos Watkins, el padre y el hijo, en donde anuncia que la policía va a detener a Hillary Clinton, cada uno la puede llamar como quiera, porque está involucrada en una trama extraña de pederastia internacional de una serie de amos del mundo que dominan Estados Unidos, sobre todo son la élite liberal de Hollywood y de Washington, que tienen como centro de operaciones una pizzería que se llama Planet Comet en Nueva York, y ahí en el sótano llevan a niños para secuestrarlos, para violarlos y para sacarles la sangre y bebérselo. Esto es lo que se conoce como el Pizzagate y es anterior a QAnon. Esto empieza durante las elecciones americanas, cuando un grupo de hackers ruso roba una serie de mails del Partido Demócrata, y entonces aparece que dentro de las conversaciones entre los miembros del Partido Demócrata hablan de pizzas de queso, de cheese pizza, que son las siglas de child pornography. Es una clave que suelen usar a veces los pederastas, y a partir de aquí en la red un grupo de chiflados empiezan a montar una película sobre la existencia de esta extraña trama liberal. Es una trama que, como todo lo que veremos ahora, es muy antigua. En los años 60 finales ya está John Todd, un tío que dice que ha sido el brujo de cabecera de JFK, que ha sido miembro de una secta satánica y que se ha encargado y que ha participado en violaciones de niños y todo eso y tal. Años más tarde, es la época del pánico satánico, que es el caso McMartin, que es una guardería donde también se dice que en los sótanos se abusa de los menores y se los viola y tal. Como en el caso del Planet Comet, ni siquiera había sótano, eso ha sido los de menos. Y años después, en los años 90, entra
Cathy O'Brien, con su famoso libro Transformation of America, Transformation, o sea, es la época del New Age, y entonces ella dice que ha estado secuestrada por un grupo de liberales también que dominan el planeta y que ella forma parte de un apéndice del programa MK Ultra de control mental que se llama el programa Monarch, que por cierto no ha existido nunca, ¿no? Pues esto del Pizzagate no es más que una puesta al día, un ayornamiento de ese tipo de conspiranoia. Es interesante ver que QAnon nace como una reformulación de una conspiración antigua. Toda está basada en el pánico satánico y con otro elemento que es el odio que le tienen los republicanos desde tiempos de Clinton, su marido, desde Bill Clinton, cuando era el presidente. A Hillary nunca le han perdonado, probablemente que perdonara a su marido los casos de infidelidad y se ha convertido en el gran satán de la ultraderecha. Entonces ahí se juntan dos narrativas, pero esto va a ser una de las claves de este gran movimiento que llamamos Q. Q eso nace primero con este primer mensaje y en el contexto de otros, digamos, Q, para entendernos, es una sigla de una acreditación de seguridad del Departamento de Energía, ¿no? Entonces, se supone que el tal Q es una persona que tiene acceso a información que el resto de los mortales no tienen y que él se va a encargar de difundir en las redes. Antes de eso, ya habían existido CIA Anon, los CIA Anon, el FBI Anon, el White House Anon, gente que decía que estaba dentro de la pomada tal del gobierno, sabía de una red de pedrastas y tal, bueno, de todas las trapacerías que estaban haciendo los liberales que se enfrentaban a Trump y salían a denunciarlos. Esta, por varias razones, cuajó. La primera, porque los Watkins supieron muy bien moverlo dentro de otros movimientos trumpistas y cuajó mucho, entonces eso hizo que luego tuviera una trascendencia que otros movimientos de los que hemos hablado no tuvieran tanto desde el principio. Evidentemente, se habla mucho del poder que han tenido las redes sociales. Es verdad que esto se ha comunicado por redes sociales. Es verdad que la única diferencia con otros ciclos conspiranoicos es que aquí los algoritmos de Facebook, sobre todo, han funcionado a piñón a la hora de proveer de basura a todos sus usuarios. Antes, en el año 2008, todavía no funcionaban también y ahora sí, tú dejas el Facebook o el YouTube suelto, te va recomendando y cada cosa que te recomienda es peor que lo anterior. O sea, tú pides un vídeo sobre cultivar margaritas, lo dejas y al cabo de un rato te están defendiendo tesis neonazis. Y entonces eso sí que ha influido, es la única diferencia desde el punto de vista de Internet que ha tenido con otros movimientos. Creo importante sobre todo en el momento que cae. Es un momento de mucha tensión en Estados Unidos, con un conspiranoico en jefe, Trump, que llega como un maverick, como un bulto sospechoso, si queréis, o como un independiente dentro del Partido Republicano, y es verdad que se enfrenta a la élite también del Partido Republicano, y este movimiento encuentra una especie de su mesías. El movimiento QAnon tiene una cosa religiosa desde el principio. Por ejemplo, habla de la calma antes de la tormenta, que es una metáfora bíblica. Eso habla Trump incluso antes de que empieza. Él ha llegado ahí a cambiar algo. Este movimiento luego habla mucho del gran despertar. El gran despertar, ha habido varios a lo largo de Estados Unidos, son los momentos de ebullición del movimiento evangélico, después de lo que se supone una época de decaimiento. Pues siempre sale un flipado por ahí que dice que va a llegar un nuevo amanecer, que va a traer otra vez la América tal. Pues esto coincide con esta América maga, ¿no? la que prometía Trump. Trump en un momento muy importante, primero con mucho apoyo, segundo con un país muy polarizado y tercero llega en el momento de la pandemia. La pandemia es el caldo de cultivo perfecto para Q, aunque en principio no tiene nada que ver. Lo que pasa es que crea esa tensión que hace que florezcan las conspiranoias, ¿no? En estos momentos de pandemia había muchas preguntas por hacerse y había muchas respuestas. El problema es que las respuestas, muchísimas de ellas eran absolutamente absurdas. Estas respuestas absurdas llenan a mucha gente y esa gente estaba en Internet, que recordemos, está el tema de los algoritmos funcionando a tope para suministrar basura y sobre todo con la gente recluida en casa y con más tiempo y más horas para perder viendo Internet. Entonces esto influirá bastante. Hay otros elementos que influyen y es curioso, y es la forma en que los Watkins, digamos, hicieron avanzar el movimiento. Al principio, los drops que deja, los mensajes que deja QAnon son
realmente crípticos y aprovecha unas narrativas que si no estás muy metido es difícil entender porque te llevan primero a Corea del Norte, luego pasan por Arabia Saudita, tal. Se hacen muy complicadas, pero eso a la vez hace que al ser tan difíciles de identificar, haya, como había en Grecia, diferentes escuelas filosóficas, pues aquí hay diferencias en Internet, diferentes escuelas conspiranoicas. Cada una interpreta esos mensajes tan abiertos en función de su contexto. Y por eso QAnon empieza a cuajar en círculos tan diversos. Por ejemplo, los terraplanistas ven en sus mensajes unas historias que a lo mejor no ven los neonazis, pero los neonazis también te suman. Igual los terraplanistas entran en movimiento por otra razón. Entonces, todo eso hace primero que llegue una gran amalgama de grupos muy dispersos que se unan a Q. Y por otro lado hace que la narrativa vaya funcionando de una manera muy loca. Como la gente no sabe por dónde tirar, lo que hicieron los Watkins muy bien en una segunda etapa de QAnon, es en lugar de intentar guiar al movimiento, se veían o da la sensación de que ven por dónde van las narrativas más importantes, las narrativas que van cuajando, y ellos lo que hacen es poner los caballos detrás del carro. Entonces empiezan a crear mensajes en función de estas narrativas. Y eso es lo que hace que funcione y que se difunda tan rápidamente. Pero lo importante aquí es la relación que tiene, y que esa es la parte que menos he estudiado, de QAnon con la realidad. Por un lado, ya hemos visto una América dividida por parte de Trump, y tenemos una persona que se presenta como un enemigo de las élites. Estas élites satanistas, digamos, ya vienen de narrativas mucho más antiguas, ya las conocemos, pero sobre todo él se enfrenta a lo que él llama el estado profundo. El estado profundo, que es una historia también antigua, que la sociedad John Bills, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo aprovecha ya a fondo, realmente existe. Y es así. Entonces, es muy famoso, por ejemplo, en 2018 aparece publicado un texto anónimo en el New York Times, donde habla un personaje que no firma, que dice, que se titula yo formo parte de la resistencia anti-Trump. Resulta que la persona que escribe ese mensaje anti-Trump es un republicano, es un miembro del Departamento de Seguridad Nacional, que es Miles Taylor, que tampoco es que tenga mucha importancia, pero vamos a Bob Woodward. Paralelamente es el momento que saca su libro Fear, Trump in the White House, Miedo, Trump en la Casa Blanca, y hablan de los grupos de gente, de funcionarios dentro de la Casa Blanca que están intentando pararle los pies a Trump. Entonces, esto sale en la prensa, que para ellos publican fake news. O sea, dicen, oiga, los cuanoneros dicen, oiga, usted me dirá lo que quiera, pero esto está publicando el New York Times, de esto está hablando la CNN. Ese Deep State que nosotros creemos que son satanistas, existe. Porque lo están diciendo ellos. Y ahí tienen razón. Eso les va a dar mucha razón y les va a dar también mucha importancia. Un dato. En el libro de Woodward habla de que incluso hay gente dentro de la Casa Blanca que está estudiando cómo poder aplicar la enmienda número 25 para destituir a Trump. Trump es el presidente más votado de la historia en ese momento. Por lo tanto, digan lo que digan, es un golpe de Estado. Luego ellos intentarán dar otro, pero vamos, destituir a Trump en esa situación es una cosa un tanto rocambolesca, sin asumir lo que ocurre. Aparte de esto, luego se añaden otras narrativas externas, que es como la del caso Jeffrey Epstein, por ejemplo, que él es un financiero muy oculto, está relacionado con una élite internacional que llega hasta Inglaterra, tiene contactos con destacadas personas. Él conocía de políticos españoles con cierta trascendencia en Estados Unidos, y es una persona que se dedica a abusar de niñas. Entonces, esta trama también realmente existe. Y eso les da alas a los cuanoneros a crecerse. Realmente esto ayuda, pero tampoco lo explica todo. Lo importante, y es una cosa que yo creo que han pasado muy por encima la gente a la hora de jugar, es el momento que llega QAnon. QAnon llega después de que Steve Bannon o que Richard Spencer ya tengan claro qué tipo de mensaje tiene que mandar Trump. Ese populismo ultraderechista con unos mensajes a través de periódicos como el Breitbart News o como The Daily Stormer, que se dedican, en España tenemos ejemplos similares, que se dedican día a día a lanzar basura al debate. Ahí están un poco en otro lado. Digamos que Q es el siguiente paso. Si Spencer o Bannon son la ultraderecha, esto es la ultraderecha absolutamente descarrilada, donde ya no se trata solo de acabar con el enemigo, sino de acusarlo antes de empezar el debate, a decir que es un satanista, que abusa de menores y todo eso. El objetivo de estos grupos, que realmente Trump se beneficia de ellos, pero tampoco es el que los impulsa, aunque llega a tuitear hasta 300
de sus mails. Imagínate que aquí hay un presidente que retuitea 300 veces Iker Jiménez, nos quedaríamos todos pasmados. Lo importante es que este movimiento Q ultraderechista, sin duda, tiene un efecto corrosivo, como se ve luego en el Congreso. Y eso le dice cuenta muy bien Russell Muirhead y Nancy Rosenblum, perdón, en el libro A Lot of People Are Saying. Mucha gente está diciendo, esto es una frase que utilizaba Trump a veces cuando iba soltando esas burradas, y dice, no, que me han dicho que hay mucha gente que dice que, y soltaba la burrada. Pues este movimiento QAnon tiene esa virtud, ¿no? De introducir en el debate cosas absolutamente absurdas y cargárselo desde el principio. Si ya hay una polarización, lo de QAnon es interesante porque lo polariza todavía mucho más. El debate ya es entre blanco y negro. No se puede, es imposible hablar unos con otros. Desde el momento que tú te crees que tu rival son pederastas satanistas que se bebe la sangre de los niños, no hay nada que hablar. Y esto introduce dentro de muchísima gente a los que puedes utilizar como batallón de choque, como los camisas pardas, ¿no? Para enmerdar todavía más el debate. Luego tú no tienes que llegar tan lejos, tú cuando te interesa les das una palmadita en el hombro y luego, ¿qué es lo que pasó el 6 de junio cuando salta el Congreso? Al principio Trump los apoya y dicen estos chicos no son mala gente y tal, y luego ya se empieza a distanciar de ello y los ha dejado a su suerte y que los juzgarán por el golpe de Estado. Pero el gran problema es cómo es un tipo de argumentos, aunque está situado muy en los extremos, que su objetivo es deslegitimar, es corromper las instituciones, es impedir que haya un debate y crea el caldo de cultivo para que aparezcan otros grupos que no son tan extremos, que no son tan virulentos, que se beneficien de ese caldo de cultivo y que casi en contraposición parezcan razonables. Solo tenemos aquí la estrategia que usa Vox y la estrategia que usa Ayuso en Madrid. Todo es culpa de la izquierda, todo es culpa del gobierno central, no hay matices. Y esto se apoya en un mensaje todavía más ultraderechista, que es lo que ha creado QAnon. QAnon es verdad que a partir del asalto al Congreso desaparece como tal. Hay algunos herederos, pero el problema es que ese mensaje, esa forma de hacer política, es la que ha quedado y esa es la que nos tiene que preocupar. Desde luego, como la peligrosidad que tiene no se puede comparar con la del 11S. Son movimientos que a lo mejor pueden tener cosas en común, pero desde luego pinta muy mal y para el futuro yo creo que esta forma de usar la conspiración viene para quedarse. Y lo peor de todo es que no es nuevo. Karl Popper, en Los enemigos de la sociedad abierta, ya lo decía. Decía que los regímenes autoritarios necesitan de la conspiración para mantenerse, por la capacidad que tienen para crear enemigos y adhesiones, para dividir entre buenos y malos. Y aquí lo hemos visto. Normalmente una conspiración, caso del 11S, es el pueblo contra el poder. Aquí, desde el momento en que Trump se convierte en un elemento fundamental, es el poder, el que está luchando contra los enemigos, en este caso el Deep State, a favor del pueblo. Es un mensaje peligrosísimo y es propio de las dictaduras, y eso es lo que vimos como resultado al asalto del Congreso. No sabemos lo que va a pasar, pero como siempre la cosa pinta mal. Pues muchísimas gracias, estaría hablando una hora más de esto, no tengo tiempo, simplemente deciros que si os ha gustado le deis ahí like, os suscribáis a mi canal y que la próxima vez que nos veamos a lo mejor os vendo un curso de trading. Hasta la próxima y gracias por estar ahí. Eso es todo, amigos.